No sé si algunas veces les ha pasado que tienes dolor y te pones durita, por ejemplo, te duele la panza, ¿no? Te pones durita y más te duele. Si te relajas, el oxígeno va a llegar ahí y entonces el dolor va a minorar. Siempre que hay resistencia, hay más dolor. Con mindfulness, ¿qué vamos a lograr? Que haya un equilibrio en el cerebro de estas sustancias y sobre todo una mayor producción de oxitocina. Oxitocina, pues, es una hormona de la felicidad junto con la dopamina, junto con la serotonina. Cuando nosotros estamos practicando, porque son prácticas las que se hacen, ya no pasa el momento de que subes y dices, ay, ¿a qué subí? ¿O qué venía yo a hacer? Vamos a inhalar y sentir cómo entra este aire por nuestra nariz. Y vamos a sentir cómo se mueve nuestro estómago o cómo se expanden nuestros pulmones. Y exhalamos y sentimos cómo empieza a salir el aire por la nariz. Querida Fabulosa, qué gusto saludarte. ¿El estrés forma parte de tu vida? ¿La angustia y a veces te sientes como incómoda? ¿Te has puesto a pensar en que dicen mucho que las enfermedades a veces están provocadas por nuestros pensamientos? Quédate con nosotras, Adriana Páramo y nuestra queridísima Alejandra del Río. Les damos la cordial bienvenida a 50 and Fabulous. Hoy con un tema que de verdad nos atrapa, yo creo que a todos. Aunque tenemos como algunas concepciones un poco erróneas al respecto, pero hoy nos van a hablar sobre mindfulness. Y para ello tenemos aquí a Sara Trejo, que nos va a hacer el favor de platicarnos un poco al respecto y, por supuesto, un poco de tu trayectoria, que suena espectacular. Gracias, Ale. Muy buenas tardes, buenos días. No sé a qué horas lo estén viendo, pero bueno, buen día. Qué gusto. La verdad, muchas gracias, Adri, por tomar pues, el tiempo y el cuidado para que yo estuviera aquí. Básicamente, yo creo que desde hace tiempo se ha venido comentando que mindfulness es una meditación. Y como tal, pues la gente lo confunde, o sea, piensa que mindfulness es una meditación cuando, pues no, porque tenemos equivocado qué es una meditación. Normalmente nos dicen, pon tu mente en blanco, siente tu vibración, sí, ya ¿no? comentaba yo en algún otro programa que a mí nomás me dices pon tu mente en blanco, me empiezan a atacar los pensamientos así como si fuera una guerra. Y sabes, hay algo muy curioso. Dentro del cerebro, bueno, dentro de los pensamientos, hay dos tipos de pensamiento. Uno es el pensamiento que está voluntariamente dirigido, vamos a decir, y otro que es involuntario totalmente. Y dentro de esos involuntarios hay dos. Hay uno que nos destruye, que es el yo crítico, no, tú no vas a poder hacerlo, no, ni lo intentes, que siempre te está criticando y siempre, uy, qué mal te ves hoy, uy, ya subiste de peso y eso que estás a dieta, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que tú dices, no puede ser. Y son involuntarios muchas veces. Y el otro, que es el voluntario, en donde nos vamos al pasado y nos criticamos. Entonces empezamos, híjole, es que yo debí de haber hecho y debí de haber dicho y me debí de haber comportado así, ya sabes. ¿Qué va a pensar fulanita de mí? ¿Cómo me estarán viendo? Uy, seguro ya me están criticando N. Ese tipo de cosas también perjudican. Y son muchas veces cuando nosotros, como bien lo dices, Ale, te voy a poner en meditación, ya en ese momento tu cabeza se empieza a acordar, chin, no fui al súper, tengo que pagar la tarjeta, ya era desde ayer, ¿no? O sea, N cosas así. O es como cuando te dicen, no pienses en un elefante rosa, ¿y qué es lo primero que te aparece? El elefante rosa, por Sí, supuesto. Yo tampoco he podido jamás poner la mente en blanco, pero sí lo que es una realidad es que la vida, como la llevamos ahorita, el tráfico, las preocupaciones, los gastos, cómo está el país, cómo está el mundo, de pronto se vuelve
como demasiadas conversaciones que tenemos adentro de la cabeza y viene este proceso de estrés, se nos va el sueño, no sabemos qué está pasando con nosotras, entramos en procesos de angustia y dices, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo detener? Ok. Hay una escuela y bueno, desde hace tiempo, sobre todo a partir de los 1990, o sea, fines de los 90, se pone la parte de la psicología a estudiar de otra manera el pensamiento, no tanto el cerebro, sino el pensamiento y lo que conlleva al cerebro. Entonces se meten y empiezan a ver que mindfulness, aunque venga desde la época tibetana y desde que el Dalai Lama se preocupó por querer ayudar a la humanidad y decir, yo estoy aquí para que la humanidad no sufra, para que la humanidad pueda vivir. Sí hay dolor, puede haber dolor, pero aprendamos a conocer ese dolor. Aprendamos a saber por qué hay ese dolor y también no dejemos que el dolor nos invada al grado de que se vuelva un sufrimiento. Como bien dicen, ¿no? El dolor puede estar, pero el sufrimiento de ti depende que lo tengas o no. Entonces el Dalai Lama dijo, yo aquí estoy y espero poder estar mucho más tiempo para poder ayudar a que la gente no se sienta mal, ¿no? A que pueda aprender a manejar el dolor y no sufrir. Y entonces él hicieron un estudio, sobre todo en la Universidad de Harvard y de Berkeley, que vinieron haciendo un estudio de qué estaba pasando. Y hubo una congregación de monjitas, fue en Filadelfia, si no mal recuerdo, que ellos vivían pues 100 años o más de 100 años. Y fueron 80 y tantas monjitas que les hicieron varios estudios a las que estaban en vida y ellas mismas prestaron su cerebro a algunas que habían fallecido recientemente. Y entonces vieron que algo que llamó mucho la atención fue que el cerebro de estas monjitas estaba al volumen fuera de su edad. Si habían fallecido a los 100 años, nuestro cerebro, vamos a decir comúnmente, porque no es normal, comúnmente va tendiendo a hacerse más pequeño. ¿Por qué? Porque no está teniendo la circulación correcta. La irrigación. Exacto, y la alimentación correcta dentro del cerebro. Entonces, ellas estaban a tamaño normal y eso llamó mucho la atención. Entonces, hicieron toda una serie de estudios y encontraron que como ellas hacían meditación, que era un rezo, bailaban, hacían ejercicio y todo lo hacían dentro de su congregación, se dieron cuenta de que la forma en que ellas lo hacían era la forma correcta. Y esto se le llamó mindfulness. ¿Qué es lo que es el mindfulness? Es poder recordar, es reconectar y recolectar. Pero no recolectar de estar recogiendo cosas, sino recolectar lo que tú pensaste que ibas a hacer. No sé si me explico, o sea, a lo mejor es un poquito confuso, pero díganme. Sí. Por ejemplo, yo voy a poner que mi función ahorita en lo que me voy a concentrar es mi respiración. Cuando yo estoy concentrada en mi respiración, al cabo de un tiempo que nos vamos familiarizando con esta respiración, no sé, a lo mejor a la primera, a la décima, empezamos a identificar que la respiración ya podemos sentir que entra más frío el aire, que sale más tibio, podemos sentir que nuestro estómago se expande, podemos ser conscientes de que estamos respirando. Es decir, que necesitamos estar presentes en ese momento, porque con mucho dicen que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? Cuando nos estamos aterrizando. Entonces, lo que nos quieres decir aquí es que como principio, para poder entrar en este proceso, es mantenernos aquí y ahora en lo que está sucediendo, ¿es así? Es que el aquí y ahora siempre existe. El presente siempre está. Y no es tanto de que piensa en el aquí y ahora, no. Hazte consciente de lo que estás haciendo. Hazte consciente de que
El aire lo inhalas y el aire lo exhalas. Y ahí ya le puedes meter connotaciones de alguna forma, como decir, inhalo amor y exhalo problemas, por ejemplo, ¿no? Inhalo felicidad y exhalo tristeza. Y entonces ahí vas preparando a tu conciencia a que realmente pueda hacer que tu cerebro trabaje de otra forma. ¿Qué pasa cuando tú estás consciente de lo que estás haciendo en ese momento dentro de tu cerebro? Normalmente cuando nosotros no estamos conscientes y vamos como control remoto, que vas y no vas, o sea, no sabes ni a dónde vas. Digo, no sé si les ha pasado de repente que vas en la calle y, ay, ya me pasé y ni cuenta me di por venir pensando en otras cosas, o te llegaron imágenes de otras cosas, ¿no? El ir en control remoto, ese es el que te lleva a tener ansiedad, a tener depresión, a tener confusiones, a tener dolor y sobre todo, una parte muy importante, a tener resistencia. Cuando nosotros somos resistentes a algo que estamos viviendo, en ese momento empieza a haber más dolor. No sé si algunas veces les ha pasado que tienes dolor y te pones durita, por ejemplo, te duele la panza, ¿no? Te pones durita y más te duele. Si te relajas, el oxígeno va a llegar ahí y entonces el dolor va a minorar. Siempre que hay resistencia, hay más dolor. Entonces, si nosotros ponemos todo este contexto, ¿qué pasa en el cerebro? Que el cerebro está trabajando por diferentes zonas y de manera descontrolada, porque no sabe qué atender, si el pensamiento, si la angustia, si la ansiedad, porque además la ansiedad y la angustia y cualquier emoción de ese tipo, lo que hacen es que provocan un desequilibrio químico en el cerebro. Y si estamos generando dopaminas, serotoninas, noradrenalinas y demás, y sobre todo oxitocina, a lo mejor es muy poquito. Y eso hace que la gente se sienta mal. Con mindfulness, ¿qué vamos a lograr? Que haya un equilibrio en el cerebro de estas sustancias y sobre todo una mayor producción de oxitocina. Oxitocina, pues, es una hormona de la felicidad junto con la dopamina, junto con la serotonina, o sea, todas trabajan en conjunto. Y lo consigues con el chocolate, con relaciones sexuales, con estar en un proceso de enamoramiento. A mí me gustaría como hacer hincapié con nuestras queridas fabulosas, que nuestro cerebro no alcanza a definir si lo que está sucediendo ahorita en este momento es producto de algo que estamos viviendo y que estamos viendo, o simplemente es producto de los pensamientos. Entonces se prepara para saber si tanta angustia de esta carga mental, de que mi hijo está pasando no sé qué, no está pasando en este instante nada en tu vida, pero estás pensando en que si te peleaste con fulana, que si hiciste el otro, toda esta conversación, y el cerebro dice, está pasando algo, yo tengo que sobrevivir, no sé si atacar, huir o quedarme paralizada. Entonces, lo que bien dices tú es mantenernos presentes en este momento para evitar que esos pensamientos hagan una lluvia hormonal de cosas que no queremos vivir, ¿no? Que es al final de cuentas lo que nos causa el sufrimiento, o vamos a elegir tener esa lluvia de endorfinas, de dopamina, noradrenalinas, oxitocinas, todas las cinas que produce el cerebro. Es una cascada de catecolaminas que se llama, y las produce el cerebro dependiendo de cómo estemos emocionalmente, va a estar produciendo una u otra cosa. Esto que mencionas, Adri, sí es muy importante, porque en el momento en que uno entra en ansiedad, muchas veces no te das cuenta. Es más, cuando uno está deprimido, difícilmente te das cuenta en los primeros días, hasta después que alguien te dice, oye, ¿por qué duermes tanto? Oye, ¿por qué estás de mal humor? Oye, ¿qué te está pasando? Entonces ahí puedes como que caer en cuenta de que estás deprimida o de que hay ansiedad. Y estos desequilibrios, pues ahora sí que como lo mencionas, tratamos de sustituirlo a través de un chocolate, de una relación sexual, de
hasta una llamada telefónica, ¿no? De poder hablar con alguien. De pelearnos con el tóxico. También, o de decirle al yo crítico, pues ya, mi chavo, o sea, dentro de ti, o sea, ya, déjame en paz, ¿no? Pero es momentáneo. ¿Y qué creen? Mindfulness sí nos va a ayudar a que algo sea permanente, a que podamos nosotros, a través de esta meditación, que no es meditación, que es un mindfulness, de esta concentración y de esta conciencia en lo que estamos haciendo, y me refiero a no solo la respiración, ¿eh? Puede ser que tú te estás bañando y estás teniendo mindfulness, o sea, estás sintiendo cómo caen las gotitas de agua en tu cuerpo, porque dentro de mindfulness la parte más importante es el sentir, que tú sientas tu cuerpo y sientas qué está pasando dentro de ti. Y eso va a provocar que tengas una estabilidad, no solamente en tu cerebro, sino también emocional, que la conlleva uno con la otra, ¿no? Y sobre todo nos va a dar neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Porque van a decir, bueno, y luego, ¿y eso con qué se come? La neuroplasticidad es como, pensemos en la plastilina. Si la plastilina nosotros la tenemos fría, pues se va a romper. Pero si la calentamos, podemos hacer una figura con ella, como queramos, ¿no? Moldearla, estirarla, darle la forma que queramos. Y entonces, la neuroplasticidad es darnos la facilidad de que haya mayor conexión en las neuronas. Hay 4 tipos de neuroplasticidad. Una de ellas es mayor conexión en las neuronas, otra de ellas es que nacen las neuronas y se conectan al mismo tiempo a la red, muy rápido y conjuntamente. Son neuronas nuevas, ¿sí? Otra es que el cerebro puede generar un área espejo cuando tiene, pues no sé, puede ser un derrame cerebral o cuando hay algún problema de memoria o algo, puede otra área del cerebro volverse espejo y ayudarnos, ¿sí? Y el otro es el poder facilitarnos un hábito. Cuando, no importa la edad que tengamos, eso es muy importante porque la gente piensa, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? O la gente piensa, no, pues es que como ya tienes más de 50, híjole, va a estar en chino que aprendas otro idioma. No es cierto. Si nosotros preparamos nuestro cerebro, podemos hacerlo a través de la neuroplasticidad y provocamos un antienvejecimiento. Claro que vamos a envejecer, claro que los años van a pasar, biológicamente pasan, pero podemos cuidar que nuestro cerebro esté bien y nosotros estemos bien en el Y tener lugar una donde mayor estamos. calidad de vida, ¿no? Claro, claro, porque tenemos una mejor memoria. ¿Qué pasa con mindfulness? Cuando nosotros estamos practicando, porque son prácticas las que se hacen, cuando estamos practicando, ya no pasa el momento de que subes y dices, ay, ¿a qué subí? ¿O qué venía yo a hacer? Y ¿sabes qué pasa mucho? Cuando tienes que ir, por ejemplo, a un lugar cotidianamente, a la oficina, al mismo lugar, y de repente vienes manejando y dices, ¿cómo llegué aquí? Te subiste al coche, estás pensando en otra cosa y realmente ya lo haces como autómata, no estás en ese... Eso es a lo que le llamamos en control remoto. Eso es algo que vas en control remoto, o sea, tú vas en modo avión y llórale, no, ni te fijas por dónde, ¿no? Y con mindfulness nos vamos fijando, nos vamos viendo qué vamos haciendo, pero aquí la parte importante también es que lo hagamos con nuestro sentir, por nuestro bien. El chico, bueno, uno de los chicos que mató a no sé cuántos en Texas, ¿se acuerdan de que disparó? Esto de Waco, ¿no? Ajá, que le preguntaron cuando lo estuvieron indagando y demás, le preguntaron, oye, ¿no te sientes remordimiento y no te sientes mal por tanta gente que mataste y tal? Dice, no me siento, pero ¿cómo? Es que estaba haciendo yo mindfulness. En el mindfulness no hay juicio. Entonces aquí lo que hay que enseñar es también que aunque no haya juicio, hay un deber ser.
digo, no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Dentro del mindfulness buscamos que nuestra relación con nosotros mismos sea placentera, que estemos conscientes de ese placer de vivir, de ese placer de tener una oportunidad más, de sentirnos agradecidos por lo que tenemos, por lo que vivimos, por lo que disfrutamos día a día, ¿sí? Y bueno, pues esto es así, más o menos. No sé qué duda tengan. ¿O qué Todas, más? todas. A ver, Uy. podríamos decir aquí que aquí la intención es mantenerse presente, ¿no? Eso es. Y platicabas de las monjitas y cómo estaban en su rezo, y ahí también en el tejer uno puede entrar en un estado meditativo. Hablábamos al inicio, porque créanme que cuando me pongo así confusa es porque estoy tratando de armar un rompecabezas, ¿no? Porque es demasiada información. Platicábamos inicialmente del estrés, de la ansiedad, pero también de que muchas veces esos pensamientos a través de este proceso mental pueden provocar algunas enfermedades. Está comprobado que sí, digo, nadie se puede culpar a sí mismo de tener una enfermedad, ¿no? Pero tener tantos pensamientos desorganizados aquí dentro de la cabeza puede provocar que yo poco a poco vaya enfermando y vaya teniendo problemas. Entonces, aquí me dice, el proceso que tienes que hacer para tú aterrizarte y acabar con todo esto que te está haciendo daño de esa desorganización y poner un lugar para cada pensamiento, y así como lo estoy diciendo, así está de desorganizada la cabeza, hay que hacer un paro de pensamiento y empezar a mantenerse presente. Bien, ¿cómo lo hago? Ok. Esa iba a ser mi pregunta. Sí. ¿Y cuál es la receta? Después de todo esto que les platiqué, ¿cómo lo hago? Ok, ¿cómo lo haces? ¿Les parece si hacemos una pruebita? Creo que Buenísimo. sería ¿Cómo lo hacemos? la forma más fácil. Padrísimo, pues. Ok. Bueno, algo muy Tú importante. también, Fabulosa, deja lo que estás haciendo y ponte con nosotras Sí. a Sí, hacer mindfulness. vamos a hacer algo, 2 minutitos, algo que sea muy sencillo para que pueda ser práctico y fácil, ¿no? Primero que nada, es muy importante que cuando ustedes estén haciendo cualquier práctica de mindfulness, tengan en cuenta que se mueven muchas emociones, aunque no queramos. Y un recuerdo puede provocar sacarnos de la zona en la que nos está metiendo en mindfulness. Y eso nos debemos de autocuidar. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, por un recuerdo te sientas con angustia o empieces a llorar o haya una situación así, en ese momento tienes que cambiar tu actividad y irte a preparar un tecito o irte a ver a tus animalitos si es que tienes mascotas, o algo que te dé gratitud, que te haga sentir cómoda, ¿sí? Porque sí se puede disparar. ¿Por qué? Porque son pensamientos muchas veces que están reprimidos y que a la hora que le damos soltura y sobre todo que empieza a trabajar el cerebro por zonas y no, como bien decías, Adri, al mismo tiempo, o sea, porque ahorita pues, muchos de nosotros estamos pensando tantas cosas que el cerebro está trabajando todo en conjunto, ¿sí? Y entonces hay que buscar a través del mindfulness que trabaje de manera ordenada, o sea, por zonas. ¿Qué vamos a hacer? A ver, les invito a que cierren sus ojos, se pongan en una postura cómoda y vamos a hacer 3 respiraciones. Y les voy a explicar por qué 3 respiraciones. 3 respiraciones nos van a llevar a que entienda nuestro cerebro que vamos a hacer un cambio, que va a haber un cambio en ese momento. Entonces vamos a inhalar y exhalar. Inhalamos de nuevo y exhalamos. Inhalamos de nuevo y exhalamos. En este momento ya tu cerebro
sabe que vamos a hacer un cambio, sobre todo por las palabras que yo estoy diciendo. Y te invito a que pienses en cómo estás inhalando sin cambiar tu respiración, que sea de manera normal, sin que sea ni más profunda, sino como normalmente respiras. Es más, respiramos sin tener conciencia. ¿Qué vamos a hacer en estos próximos 2, 3 minutitos? Tener conciencia de nuestra respiración. Vamos a inhalar y sentir cómo entra este aire por nuestra nariz. Y vamos a sentir cómo se mueve nuestro estómago o cómo se expanden nuestros pulmones. Y exhalamos y sentimos cómo empieza a salir el aire por la nariz. Bien lo podemos hacer por la nariz o por la boca, en la forma en que te sea más cómoda. Y solamente te voy a pedir que pongas conciencia en cómo estás inhalando y exhalando, sin cambiar tu respiración. Tu respiración debe de ser habitual. Puede ser que en este momento o en estos momentos que estamos haciendo la práctica, lleguen a ti pensamientos. Algunos pueden ser provocados por ti, que se llaman el hacer, y otros pueden ser no provocados por ti, que son los del ser. Y estos pensamientos lo vas a reconocer. Ah, ok, ahí está el pensamiento, y lo dejas pasar. No te enganchas en él, lo dejas pasar. Porque este pensamiento que está llegando es normal. Pero seguimos concentrados y en conciencia con nuestra inhalación y exhalación. Y eso que estamos haciendo ahorita está haciendo que tu cerebro trabaje por zonas, no trabaje como estaba anteriormente todas las zonas al mismo tiempo, sino ahorita va a estar trabajando por zonas. Y el pensamiento que llega es como si fuera una pesa en el gimnasio, que nos ayuda a volver a generar este circuito que va a hacer que tu pensamiento vuelva a pensar por zonas. ¿Ok? Ahora las invito a que abran sus ojos y reflexionen un poquito en cómo se sienten, en qué pasó, si hay algún cambio. Si crees que este tipo de práctica la puedas hacer todos los días, porque sería maravilloso. ¿Y cuánto tiempo se necesita? Depende, hay prácticas que pueden ser de 3 minutos hasta 25 minutos. Y podemos repetirlo durante el día según nuestro nivel de estrés. Así es. Por ejemplo, si vas en el coche y hay un tráfico espantoso. No cierres los ojos. No cierres los ojos. Los ojos, es más, cerrar los ojos es para quien lo puede hacer y se siente más cómoda. Pero lo puedes hacer con los ojos abiertos. Y por ejemplo, vas manejando, vas concentrada en que vas manejando. Traigo mis manos en el volante. Si el coche es estándar, pues tengo que cambiar de velocidad. Estoy consciente de que estoy moviendo los pedales del auto. Estoy consciente de que el auto de adelante se empieza a mover y nos volvimos a detener. O sea, ponemos conciencia en lo que estamos haciendo. Y eso es mindfulness. En el momento en que nosotros ponemos conciencia en algo, podemos ver que nuestro cerebro, bueno, no lo vemos, pero podemos sentir que nuestro cerebro está trabajando por diferentes zonas. Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo voy a saber que lo estoy haciendo bien? ¿No? Podría ser una pregunta normal. ¿Cómo? Porque al cabo de, 21 días, que generalmente es cuando el cerebro cambia un hábito, entre 21 y 28 días, tú te vas a dar cuenta de que se te olvidan menos las cosas, de que a lo mejor tienes más creatividad, que a lo mejor tienes más sonrisas durante el día, que te sientes mejor. Es más, que tu intestino trabaja mejor. Porque, ¿qué creen? Esto también trabaja con el nervio vago. Y el nervio vago es uno de los que se encarga del intestino. Entonces, que los aunque beneficios... sean 3 wow. minutitos, o sea, con esos 3 minutitos que te das el tiempo de hacerlo como
muchísimas gracias por hacerlo ahorita para nosotros y para el público. Sí sientes un poco el que recuperas el centro, ¿no? Que eso es básicamente, que recuperas tu centro y que estás adentro de tu cuerpo en algún momento, porque nos pasamos el día en este ir y venir y hablar y hacer y tornar y dejamos de tener conciencia de pronto de lo que sentimos. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta que tengo mucho frío, ¿no? Y en el momento en el que empezamos a hacer la respiración y empecé a sentir mi cuerpo como se sentía, en ese momento dije, híjole, hace mucho frío, ¿no? Y qué chistoso porque tengo las manos heladas y yo pienso que desde hace hora y media me estaba muriendo de frío, pero no tuve el tiempo de subir por un suéter o lo que tú me digas. Pero hasta ese tipo de sensaciones las bloqueamos y nos vamos a que sigue y que sigue y que sigue y que sigue y no nos damos ni siquiera tiempo de darle al cuerpo lo que te está pidiendo, que era tan sencillo como sube, ponte un suéter o haz algo para no sentirte así, no estar incómodo, ¿no? Claro, pero esto que mencionas híjole, nos pasa todos los días y en todo momento. No sé si a algunas les llega a pasar que están haciendo cosas y bueno, sabemos que debemos de tomar cuando menos 1 litro de agua natural durante el día, ¿no? Y a veces son, no sé, las 2 de la tarde y dices, chin, ni un vasito me tomé, o sea, me tomé a lo mejor mi café en la mañana, medio desayuné, pero estos traguitos, que son los que más hidratan al cuerpo, no lo hicimos. ¿Por qué? Porque ya se nos pasó. ¿En qué? Pues hicimos muchas cosas, pero ¿qué hiciste para ti? ¿De qué manera te diste algo? Yo creo que la parte más importante, bueno, lo más importante de este juego que se llama vida, somos nosotros. Hablo de ti, de tu persona. Y el que tú le dediques, aunque sea de verdad, 5 minutos al día a tu persona, en paz, porque también te va a dar paciencia, ¿eh? En paz, es el que estés en conciencia de lo que eres tú, de sentirte, no de pensar en conciencia de, ay, ¿qué hice en el día? No, 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 no. De sentirte, de sentir tu cuerpo, de sentir tus emociones. No las empieces a enjuiciar. El juicio no. Ojo, el juicio no está en mindfulness. Es solamente el sentirnos, el estar consciente de nosotros, el estar bien con nosotros mismos. Esa es la parte más importante. Hace unos días, Sarita, tuvimos a una querida amiga también, a Carla Moiño, que nos habló de cómo ordenar la casa, de cómo tirar todo lo que nos sobra. Y lo pueden buscar ahí en los podcasts que ya tenemos. Pero también es más importante poner orden en la casa principal que tenemos, que es nuestra mente. Porque no nos damos cuenta que así como en la casa acumulamos cosas y que realmente termina siendo basura, acumulamos pensamientos, resentimientos, traumas del pasado, circunstancias que de verdad pudimos haber soltado y que sí nos afectan, porque yo sí soy de esas personas que salgo de mi recámara a la cocina y digo, ¿a qué venía? O de pronto me subo al coche, arranco y tomo camino rumbo al sur cuando yo iba a ir al norte y ya me doy cuenta muy tarde. ¿Por qué? Porque no estoy presente y estoy pensando en lo que voy a hacer, cuál es el proyecto que tengo, pero aquel me dijo y tengo que llamar a las 12 y se convierte en un griterío dentro de la cabeza del cual pues ya ni siquiera nos enteramos porque se vuelve parte de nuestro diario vivir. Y efectivamente empieza a afectar todos nuestros intestinos, estamos todas ansiosas, no sabemos ni qué está pasando y decimos, ¿qué me está pasando que me siento tan triste o tan deprimida? Pues sí, eso que mencionas precisamente se llama red de trabajo. Y nosotros vamos deteriorando nuestra red de trabajo porque no le estamos dando este alimento que es el ser consciente. Y dirías, bueno, ¿y cómo voy a hacer para que mi red de trabajo pueda estar mejor?
y ya suba y diga, voy a hacer esto y esto, y todo lo haga y no se nos olvide las llaves de la casa, por ejemplo, o dónde dejé las llaves del coche y tengo una prisa espantosa, ¿no? Porque el tiempo ya está encima de mí. Entonces, esa red de trabajo solita se va a ir desarrollando porque vamos a ir trabajando las 3 áreas del cerebro y las zonas van a trabajar solitas, Una vez, no ¿sabes todas juntas. dónde encontré las llaves de mi coche? En el refri. Ay, ¿cómo supiste? Uy, ¿Te no, platiqué? porque no me platicaste. ¿Me estuviste Pero espiando? Es que no sabes cuántas veces me pasa con pacientes que dicen, es que no encontraba yo mi celular y marqué y estaba en el refri. Pues sí, porque abres el refri y el celular lo traes contigo y bueno, lo sueltas en ese momento porque a lo mejor agarraste otra cosa y no te diste cuenta. Eso es vivir en inconsciencia. Y hay que ser conscientes, de verdad, ayudémonos. Créanme que hacer este hábito de conciencia va a ser fácil porque es un hábito que la misma neuroplasticidad nos va a ayudar. Hay una neuroplasticidad que, por ejemplo, pensemos en una vereda que está llena de hierbas y que van cortando con un machete para que uno pueda pasar. Y bueno, quedaron muchas hierbitas abajo en el piso, pero ya podemos pasar. En la medida en que nosotros vayamos pasando por ese caminito que nos hicieron, pues va a ser más fácil y las hierbitas ya no van a crecer. Así es la neuroplasticidad. Si nosotros hacemos este hábito, y de verdad yo las invito que, bueno, tengo contacto con ustedes para que dentro de un mes les platiquen a su audiencia cómo se sintieron después de hacer un mes y les hago que se comprometan, aunque sea con 3 minutitos, para ver cómo se sienten Va a ser después de el eso. reto de mindfulness. Así También es. tú, Fabulosa, estás invitada y que nos pongas ahí en los comentarios cómo te va, si has tenido algún resultado, si te ha cambiado algo, hazle comentarios a Sarita y ella te va a responder, porque de verdad necesitamos auxiliarnos de esto y sobre todo porque conforme van pasando los años, la memoria de pronto decimos está disminuyendo, pero yo ya no sé si lo que disminuye es la memoria o es que tenemos tan lleno el disco duro de tantas cosas que no le damos oportunidad de trabajar de una manera adecuada. Y hay que vaciar. ¿Cómo vaciamos? Y dirías, bueno, ¿y cómo vacío? No, simplemente proponte hacer algo nuevo, algo que te guste, algo que te apasione. Y eso, no sé, digo, dentro de tu casa puede ser, a lo mejor, es que no tengo tiempo, me la paso trabajando, los niños. Hey, siempre hay un ratito. Te juro que siempre hay un ratito. Cuando te estás bañando, puedes hacerlo. Simplemente que sientas y digas, qué rica esta agüita caliente. Gracias por limpiarme. Gracias porque siento que mi piel está cayendo y lo único que tienes que hacer es sentir tu cuerpo, cómo está cayendo esa agüita caliente, cómo te está limpiando. Y no solo te limpia a nivel de tu piel y de tu cuerpo, sino también te está limpiando tus pensamientos y también te está ayudando a tener gratitud, porque le estás dando las gracias a algo tan sencillo como es el agua, como es el sentirte limpio, ¿no? Dime una cosa, Sara, ¿tú das cursos? No, yo me dedico a dar terapia y con trabajos tengo tiempo. Sí me dedico tiempo para mí y por eso tengo poco tiempo. Un curso padre sobre mindfulness porque todo el mundo manosea este concepto tanto que ya no sabemos qué demonios es mindfulness, ¿no? Y a la hora de la hora es algo tan necesario en tu día a día. Sí, y fíjate que dentro de mindfulness hay varias áreas que algunas son de autocompasión, por ejemplo, otras son de compasión, de no violencia, porque hay muchas mujeres que han vivido violencias de diferentes índoles y eso se ha quedado en el corazón y el mindfulness te ayuda mucho a liberar eso y tenemos prácticas especialmente dedicadas para ese tipo de situaciones. Y si hay alguien interesado en aprender más a profundidad sobre mindfulness, ¿por dónde tiene que empezar? Bueno, primero por identificar si quiere comprometerse a hacerlo, pero tiene que identificarlo con él, ver si es algo que pueda ser difícil
para él, porque muchas veces dices, híjole, no, pues es que, ¿qué le hago con el pensamiento que ya llegó? ¿Cómo le hago para que se pase y no te enganches? Simplemente no sigas rumiando o pensando en ese pensamiento. Déjalo que pase y regresa a tu actividad. Entonces, si te puedes comprometer, hazlo. ¿Quién tiene, por ejemplo, meditaciones lindas? Y bueno, no como anuncio, pero alguien que tiene meditaciones lindas que puede servir, Joe Dispenza. Él tiene cosas lindas que pueden servir para empezar y para profundizar también. Y a veces, digo, son un poquito largas sus prácticas que él hace, pero son buenas, las hace repetitivas, de alguna manera en 1 hora y tanto las hace repetitivas porque pues no puedes estar sobre lo mismo, ¿no? Después de 25 minutos se cansa la atención y empieza a divagar de otra forma, ¿no? Y que no hay que dejar que divague, pero también nos cansamos, obviamente. Entonces 25 minutos es más que suficiente. Pero 5 son buenos, con 5 ya lo hacemos, ¿eh? ¿Qué tal? Sí es un reto porque en un momento dado yo tengo una socia a la que le mandamos un abrazote, Olga Pérez Díez en Miami, que está metidísima en el rollo de mindfulness y entonces me tenía loca con que me despertara y me diera al menos 5 minutos antes de levantarme de la cama haciendo una meditación que me llevara como a encontrar un centro y bla, bla, bla. Y ella, bueno, ella hace meditaciones larguísimas y demás, pero pues porque la práctica la ha llevado a estar ahí, ¿no? Y le decía, es que no hay forma en que yo me despierte y no me empiece a entrar la carrera. Bueno, eso es malísimo, ¿eh? Sí. El que tú te despiertes y el primero que veas es a malísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos dormidos hay unas ondas cerebrales, que principalmente está la onda delta y la onda teta. Y cuando nos empezamos a despertar, empiezan a llegar a nuestro cerebro las ondas alfa y beta. Las ondas alfa son las que nos van a ayudar mucho con la creatividad. Entonces, si tú te despiertas y le metes luz azul, tu cerebro automáticamente, porque además el cerebro reacciona súper rápido, automáticamente te va a decir, ok, llegó la hora, ¿qué vamos a hacer hoy? Y entonces entra en ondas gamma, que son rapidísimas. ¿Y qué? Provoca estrés. ¿Y qué? Se van las alfa y se van las betas. Se disminuyen total. Y bueno, las delta dejaron de estar porque ya no estás dormida. Entonces, no, porfa. Abran sus ojitos despacito. Yo entiendo que puede haber un despertador y pongan el despertador 5 minutos antes y díganle si es de una de estos aparatitos de Alexa, cállate, y entonces tomas tu tiempo y te tomas 5 minutitos para que con tus ojitos cerrados sientas tu cuerpo, sientas cómo estás acostado, cómo está tu cuerpo, sientas tus pies, hagas un recorrido por todo tu cuerpo y créanme que eso va a hacer que cambie el día, va a hacer que ya le dimos un dulce maravilloso al cerebro del cual después nos va a pedir más. Y ya antes de dormir puedes dedicarle esos 5 minutos también, pero no se agarran el celular porque pues están sobretrabajando y tu cerebro empieza a trabajar desde muy temprano. Y empezar el día también con pensamientos de gratitud nos da una gran paz. ¿Hay alguna sugerencia que quisieras hacerle a las fabulosas o alguna respuesta de alguna pregunta que no te hicimos? ¿Qué pueden hacer en el caso en que se dispare el sistema de alerta? Este sistema de alerta es un sistema que tiene ojo, primero pensemos, entendamos y comprendamos que el cerebro solamente su función, como todo el sistema nervioso, que está conformado de 3 sistemas, que es el sistema nervioso central, simpático y parasimpático, su función de ellos es mantenernos vivos, sobrevivir. Por eso es que tiene esta reacción, que cuando hay algún problema, genera tanta adrenalina y tanto cortisol que sales corriendo. Esa es su función. Entonces, cuando se prende el sistema de alerta,
no agarren y se sienten, ¿qué pasa? O sea, ¿y ahora qué hago? Porque lo que estamos pensando, ¿qué creen? Solo es un pensamiento. No le hagamos caso al pensamiento. Enjuiciemos nuestro pensamiento y pensemos, ¿ese pensamiento me deja algo? ¿Realmente lo que estoy sintiendo es por algo? ¿Tengo que correr? Ok, corro. ¿Estoy en peligro? Ok, pero si no, no reacciono de esa manera que puedo hacerme daño, un daño emocional, que a veces es más fuerte que el daño físico. Entonces, pensemos que el sistema de alerta se puede disparar en cualquier momento, pero hay que apaciguarlo. Eso nos lo da mindfulness, que dices, ¿y cómo le hago? Lo puedes hacer. Después de unas cuantas prácticas, puedes detenerte y decir, a ver, es un pensamiento. El cerebro piensa muchas cosas, pero todos son pensamientos. Y algunos son terríficos o terroríficos. Y otros, pues, son menos malos. Rara vez, si no estamos acostumbrados y forzamos ya desde antes, estamos pensando positivamente. ¿O no? Pues ¿Cómo sí. nos puede ayudar el mindfulness, Sara, a lograr que situaciones difíciles en tu vida tengan un alto? O sea, ese momento que yo recuerdo mucho que estudiando negociaciones internacionales nos decían, cuando veas que verdaderamente los ánimos se están calentando, te decían, vete al balcón, ¿no? Go to the balcony, espera a que las cosas pasen y regresa a la situación. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas del mindfulness en un escenario, digamos, del día a día? Ok, esto que les mencionaba yo, ¿no? De que cambies de actividad por completo si estás en una situación apremiante o te dieron una noticia que no es agradable o hay un pleito del cual no estás muy segura si tú lo vas a ganar, porque si no estás muy segura, mejor ni te metas porque te van a lastimar. Entonces, si no estás muy segura, cambia de actividad. A veces no se puede si es que tienes a una persona enfrente, pero sí puedes detener el pensamiento y decir, solo es un pensamiento. Voy a analizar, voy a poner juicio a lo que estoy viviendo y ver de qué manera puedo reaccionar sin hacerme daño. Cuando el más importante del juego de la vida soy yo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Poniendo pausa. Una pausa siempre nos va a dar claridad. En el momento en que nosotros tengamos claridad, en ese momento podemos ver las cosas diferentes. Cuando las cosas las vemos con oscuridad, no se ven bien. Sarita, pues te agradecemos muchísimo el que hayas venido con nosotras. Queridas fabulosas, si les queda alguna duda, pues escríbanos ahí. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video para que podamos ir creciendo. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes, tu teléfono? Pues mira, de redes uso muy pocas. Realmente sí estoy en Instagram y tal, pero no subo nada. Soy un poco mala para las redes. Más bien, por privacidad no lo hago. Pero mi teléfono sí, 55 21 33 8997. Y soy Sara Trejo para servirles. Marquen su teléfono, pídanle terapia, porque de verdad, créanme que van a quedar muy contentos. Tienen una cantidad de técnicas para resolver asuntos emocionales y fisiológicos que de verdad valen mucho la pena. Te agradecemos muchísimo, Sara, de verdad que ha sido un podcast padrísimo y vamos a seguir ese reto y queremos correrte la invitación para que regreses con nosotros y platiquemos sobre qué sucedió en ese mes y sobre qué sigue después de haberlo hecho, porque yo creo que este camino que tú has elegido y con tanto conocimiento alrededor, sobre todo de tantas técnicas diferentes y tantas cosas que aplicas, puede resultar algo muy gozoso para todos los que tenemos la ventaja y la bendición de conocer. Muchísimas gracias. Qué linda, muchas gracias. Gracias a las dos por sus palabras y bueno, por darme la oportunidad. Ojalá y
nuestras amigas puedan ayudarse. Y Queridas sobre todo fabulosas, quererse. pongamos la casa en orden, esta casa por supuesto, y siempre con un abrazo al corazón.